Gracias por seguir en Agenda Abierta. Está con nosotros Diego Marín. Él tal vez lo reconocen por la cobertura que hizo hace unos meses en Libia, en pleno ataque, en pleno bombardeo. Es un placer, Diego, tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Lourdes. Buenos días. Gracias por invitarme. No, un placer, Diego. Ahora, en este caso, no vamos a hablar de Libia, pero sí de un trabajo que está... Diego, y que justamente nos habla de esta lucha ancestral, histórica, tan silenciada en ese país, en Chile. Hablamos de la lucha del pueblo mapuche. El documental se llama La gente de la tierra. La gente de la tierra, que es el nombre, que es lo que significa, ¿verdad?, ser mapuche. La gente que viene a la tierra, y un mito de la creación mapuche que tiene algunas similitudes con otros mitos de la creación. Los mapuches tienen una cosmovisión muy profunda y ha sido parte del aprendizaje que hemos ido teniendo en este tiempo. Hemos hecho 3 viajes a las comunidades en conflicto. Desde diciembre hasta marzo de este año hemos estado conectándonos con ellos, con comunidades que están en distintos niveles de conflicto, la zona roja, donde está la cuestión candente, hasta comunidades que ya dieron la lucha a principios de los 90 y han logrado recuperar sus territorios, vivir en un espacio armónico en que realmente demuestran su forma de vida y su cultura pacífica y una relación con la naturaleza, ¿verdad?, muy profunda. Y lo que nos pasó, de alguna manera, quizás lo que más me impresionó desde el comienzo de ese trabajo, fue ir descubriendo la ignorancia, de alguna manera, en que vivimos, no solo yo, sino que los chilenos, probablemente el resto del mundo también, pero los chilenos vivimos sometidos a una ignorancia... ¿Ignorancia en qué sentido? ¿Cómo? Respecto de lo que verdaderamente son los mapuches, claro. Respecto de la cultura, de la profunda cosmovisión que tienen. A nosotros se nos enseñó desde chicos que los mapuches eran una historia del pasado, que los mapuches fueron, que las machis fueron, no que era un pueblo vivo, con una cultura viva. Y realmente cuando uno empieza a entrar, empieza a descubrir que hay un pueblo ahí con una riqueza cultural muy profunda que han logrado mantener, y además empiezas a descubrir que también los hechos históricos han sido completamente distorsionados. Y a nosotros nos enseñan que, bueno, no se nos explica muy bien cómo es que los mapuches de alguna manera prácticamente desaparecen, o eso se nos quiso enseñar cuando niños. Y realmente ha sido la lucha del mismo pueblo mapuche la que ha logrado que ellos tengan la visibilidad suficiente para que hoy día nos estemos preguntando qué pasa con ellos y cuál es su verdadera historia. Al estar con ellos en terreno y al entender que es un pueblo que basa toda su cultura en torno al diálogo, al hablar, a la memoria, a la palabra, empiezas a darte cuenta de que para ellos no es historia, para ellos el conflicto no ha terminado nunca. O sea... Diego, hablabas de la ignorancia, ¿no? En particular incluso del mismo pueblo, el pueblo chileno, que desconoce la realidad, esa concepción de la vida. Pero hay una visión que lamentablemente es la que multiplican los medios de comunicación, desde Chile incluso, y tiene que ver con esa visión violenta. Quieren hacer creer que es un grupo violento, que por eso se le aplica una ley antiterrorista, porque lo único que hacen es quemar algunos lugares, que solamente generan violencia. Ellos, ¿por qué luchan el día de hoy? La lucha del pueblo mapuche sigue siendo, como desde sus orígenes, por una cuestión territorial. Ellos siguen pidiendo el territorio ancestral, el Gualmapu, el territorio que ellos defendieron primero de los incas, que después defendieron de los españoles. Los españoles, la corona española tuvo que llegar a acuerdos con los mapuches porque no lograron penetrar en su territorio. Se estableció una frontera. Cuando finalmente llega la independencia de Chile, O'Higgins incluso también pacta con los mapuches el respeto de esa frontera en una carta que ha estado olvidada y que se ha encontrado y se ha desempolvado hace muy poco. Esta carta de O'Higgins en que él reconoce la autonomía y la libertad del pueblo mapuche del sur del Biobío. Y finalmente, 70 años después de la independencia de Chile, es cuando el Estado chileno, junto con el Estado argentino, hacen una operación pinza que se llama, mucho más violenta en el caso argentino, desaparecen en la guerra del desierto, prácticamente exterminan, fue un exterminio. En el caso chileno, si bien fue un genocidio y pasó a haber de 1,5 millones de habitantes a unos 200.000, fueron principalmente redireccionados a reducciones, a reservaciones, y en esos espacios se les mantuvo, luego se les subdividió. La historia de ellos, que es tan reciente, o sea, en 1881 son reducidos en esta guerra de exterminio. Luego, a principios del siglo XX, llegan los colonos extranjeros, se les entregan las tierras de los mapuches. Luego viene una subdivisión de esas tierras. Luego, durante la dictadura militar, bueno, durante el gobierno de Allende, es el único momento en que los mapuches logran recuperar algo de territorio en el proceso de reforma agraria. Y luego viene la contrarreforma agraria y la entrada de las plantaciones de pinos forestales. Entonces es una historia que no ha terminado. Ellos no han terminado de estar en lucha y, como bien lo cuentan ellos, los que luchan hoy, ¿verdad?, son los nietos de los que lucharon en dictadura, que fueron torturados durante la dictadura, que a su vez son nietos de los que fueron subdivididos, que a su vez son nietos de los que fueron reducidos.
Entonces es una historia para ellos muy reciente, latente. Y eso hay que entenderlo. Si uno quiere entender y hablar del tema mapuche, uno tiene que entender que es una historia que no ha cesado. Su lucha es constante. Ahora, yendo al tema de la violencia, sí, definitivamente es una cuestión que explota el Estado y sus medios de comunicación, y el establishment comunicacional se hace eco de esta cuestión, en una lucha que realmente, más allá de que estemos o no de acuerdo, de que es justa, en la que ellos realmente nunca se han organizado como grupos armados para que se les aplique una ley antiterrorista. claro. Más terrible resulta aún que una ley antiterrorista creada por Pinochet sea aplicada por los gobiernos de la Concertación contra un pueblo indígena con el que en definitiva firmaron muchos acuerdos para llegar al poder. La Concertación hizo acuerdos previos para llegar al poder con los pueblos indígenas que no respetó. Con muchos sectores, ¿no? Que Con quedaron muchos como sectores que promesas quedaron- y sí. firmas nada más. Diego, nos hablas de la violencia, pero nosotros queremos recordar uno de los tantos momentos, no de la violencia que le quieren adjudicar al pueblo mapuche, sino la violencia que sufren estas comunidades. Este es uno de los tantos episodios que vienen sufriendo estas comunidades. Bueno, esto es uno de los tantos momentos, son agresiones, heridas, y ni hablar también de las detenciones, ¿no? Se criminaliza mucho la protesta en Chile en general, pero en el caso de estas comunidades, y me resuena una frase que decías, Diego, quieren hacer creer que los mapuches era el pasado, y que vino después de ese progreso que tanto nos vendieron, ¿no? Exacto. En los medios de comunicación, en los masivos en Chile, ¿dicen algo del pueblo mapuche? A ver, los medios de comunicación masivos en Chile están controlados, ¿verdad?, por los grupos económicos de derecha, que a su vez están vinculados con los grupos económicos de las empresas forestales que están haciendo sus proyectos en territorio mapuche, que a su vez están conectados con las empresas que están haciendo los megaproyectos hidroeléctricos, todos también en territorios indígenas. Entonces, Clara son la los ecuación, mismos, sí, claro. clara la ecuación, Ajá. son los mismos dueños, entonces evidentemente hay medios alternativos que están haciendo su trabajo por visibilizarlo, y son los mismos mapuches a través también de las redes sociales y a través de la protesta y de la resistencia las que han logrado visibilizar su lucha. No, lo que está pasando hoy en territorio mapuche es en definitiva, ¿verdad?, la negación absoluta, la no aceptación, ¿verdad?, de los derechos de un pueblo ancestral. Y esta criminalización, ¿verdad?, va a seguir, o sea, no va a haber otra visión desde el gobierno y desde los medios y desde todo este conglomerado con el asunto mapuche, porque en definitiva no se les pretende entregar las tierras, ¿no? Claro, Ahora hay mucho en juego, ¿no? hay mucho en juego, claro, es un territorio muy rico para los intereses económicos en la zona. La familia Angelini, Luxich, Mate son los grupos económicos que controlan la zona, ¿verdad? Claro. Ahora, la cuestión de la violencia es importante, o sea, a lo largo de estos últimos 20 años de conflicto, que es una nueva era del conflicto, es un conflicto que empieza en los años 90, cuando los mapuches ven que los pinos que ellos plantaron durante la reforma agraria, los pinos que ellos plantaron, son sacados por camiones, llevados por empresas transnacionales, grupos empresarios, y dicen, pero estos pinos los plantamos nosotros, o sea, no es que los haya plantado Colón, no, los plantamos nosotros, o sea, no, y nos los están robando. Ahí empieza una nueva etapa de lucha, que es la de los últimos 20 años, Claro. en la que en definitiva han muerto mapuches. Los que han muerto son mapuches. Siempre en cuestiones en las que la policía ha tratado de disfrazarlos de ataques por parte de ellos, y al final se han comprobado que siempre han sido tiros por la espalda. Entonces, siempre hay una cuestión de intentar criminalizarlos cuando realmente los mapuches han tenido una lucha bastante pacífica dentro de todo, una resistencia, y cuando han atacado, atacan, ¿verdad?, a las empresas forestales, atacan vehículos, atacan equipos, atacan camiones, pero no han atacado gente, no han habido muertos hasta la fecha. A manos de los mapuches. claro. Ahora, en este instante, hay un caso, y está recogido en el documental que estamos haciendo, de un policía que murió en las comunidades, pero de momento es bastante confuso si no fueron tiros de los mismos policías y fue un fuego cruzado. Ahora, evidentemente, cualquier situación que ocurre es una opción para criminalizar y para
y para que se siga allanando, ¿verdad? Claro. Diego, vamos a repasar qué dijo la Comisión Ética contra la Tortura en una sección que se llama Represión y Violencia a los Movimientos Sociales, en la versión del informe 2012, y habla en particular del pueblo mapuche. Hablemos de cifras y vamos a repasarlo. ¿Cuántos hay condenados o acusados? En prisión efectiva hay 11 dirigentes. Condenados pero con beneficios 6. A la espera de juicio y procesados 24, es decir, hablamos de un total de entre condenados e imputados mapuche al día de hoy 40 en este gobierno llamado de democracia encabezado por Sebastián Piñera. Yo seleccioné también una de estas fotografías, en el equipo veíamos muchas imágenes y queremos también centrarnos en ese otro rostro, en esa concepción que Diego nos describía. Hay una armonía, hay una visión de vida y de esperanza que nos enseña mucho. Sí, ¿Qué vamos a ver en el trabajo la gente de la tierra? En el trabajo de la gente de la tierra vamos a ver la lucha que se tiene, vamos a ver la evolución histórica de este conflicto, pero vamos a ver también la forma de vida, la cosmovisión, la riqueza espiritual del pueblo mapuche. En definitiva, creo que es un pueblo del que hay mucho que aprender. Debiéramos empezar a cambiar nuestra mirada y empezar a entender que probablemente justamente en gente como los mapuches hay muchas de las respuestas que estamos buscando como sociedad, como cultura, que debiera dar un giro, ¿verdad?, para hacer que la vida en el planeta, uno, sea sostenible, y dos, para que realmente empecemos a crecer, ¿no?, y a evolucionar, no solamente en un sentido tecnológico y macroeconómico, sino que realmente como seres humanos podamos encontrarnos. Los mapuches son un gran ejemplo de vida en comunidad, de organización familiar, de organización de lucha, de resistencia. Son un ejemplo de verdad, y es necesario hacer trabajos en que podamos entrar en profundidad, que tampoco nos sigamos quedando puramente en la superficie del conflicto, porque si no repetimos el esquema. Entonces hay que permitirnos el tiempo de entrar en su ritmo, de entrar en su tiempo, de conocer su palabra. En próximas semanas, la gente de la tierra. No tenemos todavía la fecha, pero vamos a estar muy atentos y acá lo vamos a promocionar. ¿Y cuál será el próximo destino de Diego Marín? Todavía no sabemos. No sabemos, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Haití. Por ahí viene el recorrido de América. Estamos haciendo una serie de viajes y reportajes para Telesur cruzando el continente, siguiendo conflictos socioambientales. Un placer tenerte, Diego, como Muchas siempre. gracias, Lourdes. A ustedes también, gracias por la compañía. Recuerden que tiene correo a su disposición, redes sociales también para participar al mediodía, más agenda abierta.